Vamos a... Buenos días a los demás. Nada más una niña educada tengo. Buenos días, profesora. Buenos días, Buenos profesora. días. Vamos a comenzar y el día de ayer nos quedamos analizando el tercero interesado. Dijimos que el tercero interesado en materia administrativa, ¿quién iba a ser? Empezamos a analizar los incisos A, B, C, D y E. Dijimos que podía ser la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsiste el acto. Correcto, correcto. ¿Quién es el tercero interesado cuando el acto reclamado emana de un juicio ante tribunales? El de- ¿Quién es? El que se haya La contraparte del quejoso. La contraparte del quejoso, ¿en dónde? en el juicio de origen. En el juicio de origen, inciso B. Ahora, en el inciso C, ¿sí? ¿Esa le expliqué? Nada más nos dijo brevemente sobre la reparación del daño, pero dijo que hoy le iba a explicar más y dar un ejemplo. Pero, ¿hablamos del procedimiento penal? No. Di un ejemplo no, de no. que no siempre... No, profesora. Pues, entonces, no he hablado nada de la fracción. Habló de los derechos personales y cómo cuando uno no se ve beneficiado, literalmente no sería tercero interesado. Ok, perfecto. Entonces, ojo, hay actos de autoridad que afectan derechos estrictamente personales. El acto me puede estar afectando un derecho estrictamente personal, pero no se lo están dando a otro. Entonces, en ese amparo no existiría tercero interesado. Ahora, vámonos al inciso C para explicar el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Adelante, Andrea. Inciso C. La víctima del delito u ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Subrayen eso, y afecte de manera directa. Eso subrayenlo, y afecte de manera directa. Y el acto reclamado afecte de manera directa la reparación del daño o el pago de la responsabilidad civil con motivo de un delito. A ver, la fracción tercera me dice que va a ser tercero, no fracción tercera, el inciso C, que va a ser tercero interesado la víctima o el ofendido de un delito, la víctima o ofendido de un delito. Si ella es tercero interesado, ¿quién crees que sería el quejoso? ¿El sujeto activo? ¿Cuál sujeto activo? ¿Cuál sujeto activo? Yo no doy penal, yo doy amparo. ¿Cómo se llama en el amparo? ¿Quién sería el quejoso? Si la víctima o el ofendido es el tercero interesado, ¿quién sería el quejoso? El inculpado sería el quejoso. Pero ojo, no en todos los amparos, no en todos los amparos donde el quejoso es el inculpado, no siempre la víctima va a tener el carácter de tercero interesado. ¿Por qué? Porque la víctima o el ofendido van a tener el carácter de tercero interesado siempre y cuando lo que el inculpado esté reclamando, ¿qué cosa? La reparación del daño. Afecte de manera directa el pago de la reparación del daño. Ejemplo, si en un procedimiento penal al inculpado le giran una orden de aprehensión
por el delito de robo en agravio de Mafalda. ¿Sí? Si tú eres abogado del inculpado, ¿qué vas a hacer si le giraron una orden de aprehensión a tu cliente? Entonces, tú eres el abogado, en tu amparo, en tu demanda de amparo, ¿quién va a ser el quejoso? El inculpado. ¿Autoridad responsable quién? ¿El Ministerio Público gira órdenes de aprehensión? ¿Eso te enseñaron en procesal penal? Entonces fíjate bien, ¿sí? El juez, ¿qué juez? Civil, laboral, ¿qué juez? ¿Qué juez específicamente? De control. Un juez de control. ¿Cuál va a ser tu acto reclamado? La orden de aprehensión va a ser tu acto reclamado. Esta orden de aprehensión, ¿qué derecho le afecta a tu cliente? La libertad. ¿Qué libertad? De expresión, de pensamiento. ¿Qué libertad? Física. De tránsito. La libertad personal, la libertad física. ¿Sí? Fíjate bien lo que está reclamando. La orden de aprehensión que afecta la libertad física del inculpado. ¿Quién es el tercero interesado en ese amparo? No hay porque es un derecho personal. A ver, aquí Andrea dice que no hay, Fernando dice que va a ser la víctima. A ver, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? No hay porque no se vio beneficiada Mafalda al que le hayan quitado ese derecho. Pues no hay tercero interesado en este amparo. No hay la víctima o el ofendido, que es Mafalda, no van a tener el carácter en ese amparo de tercero interesado, porque el hecho de que le hayan dictado la orden de aprehensión a Juan Pérez, ¿sí? A él le quita un derecho, pero ese derecho ¿a quién se lo dieron? ¿En qué le beneficia a Mafalda que le hayan girado una orden de aprehensión? ¿En qué? ¿Qué se le incrementó a Mafalda en su patrimonio? Nada. Nada, nada. Entonces, si Mafalda no tiene nada ganado porque le hayan dictado la orden de aprehensión a quien la robó, si ella no tiene nada ganado, ¿para qué la llamamos al juicio de amparo? ¿Qué va a defender? ¿Qué va a defender en el juicio de amparo? Nada. Nada. Entonces no hay tercero interesado. Entonces, Mafalda, la víctima en este caso, no tiene el carácter de ¿qué? Tercero interesado. Entonces en la demanda se pone tercero interesado, 2 puntos, no existe. Así se pone. ¿Queda claro, Fernando? ¿Sí? Entonces ahí no hay tercero. Porque el acto que está reclamando tu cliente, que es la orden de aprehensión, a Mafalda no le reportó ningún beneficio. No le incrementó a Mafalda nada. Ahora, caso diferente, ¿sí? Que a Juan Pérez ya le hayan dictado sentencia. Le dictaron sentencia y lo condenaron a 5 años de prisión. Y además le tiene que pagar a Mafalda, ¿sí? 300,000 pesos por reparación del daño. Entonces aquí el cliente tiene 2 penas, la privativa de libertad 5 años y aparte pagar 300,000 pesos a la víctima por reparación del daño. ¿Qué hace el sentenciado? Tú eres el abogado del sentenciado, ¿qué haces? Promover juicio de amparo. Promueves el juicio de amparo. ¿En qué se va a convertir el sentenciado? Quejoso. Quejoso. ¿Autoridad responsable quién? El juez de control que dictó la sentencia. No, pues las jueces de control no dictan sentencias en materia penal. Los jueces de control no dictan sentencias. ¿Sí? Es el tribunal de enjuiciamiento el que dicta la sentencia. Entonces, ese es el autor responsable. ¿Acto reclamado cuál?
La condena, Específicamente, ¿cuál es el acto reclamado? el pago de la reparación del daño. ¿Cuál es el acto reclamado? O sea, nada más vas a reclamar el pago de los 300,000 pesos. ¿Cuál va a ser? También O sea, la prisión. ¿qué es lo que está afectando a tu cliente? O sea, ¿cuál es el acto reclamado? ¿La prisión? ¿Así le pongo la prisión? O sea, ¿cuál es el acto de autoridad? La sentencia definitiva dictada en el procedimiento penal. De esa sentencia, ¿qué es lo que está afectando a Juan Pérez? Y su patrimonio, correcto, Fernando. La libertad física porque tiene 5 años de prisión y su patrimonio porque tiene que pagar 300,000 pesos. Ahora, si le dictan 5 años de prisión, 5 años de prisión, 10, 20, 50, ¿la víctima adquiere algo? Con la pena de prisión. No. Pero aquí, maestra, no nada más fue la pena de prisión, aquí también condenaron al inculpado a que le pague a la víctima 300,000 pesos de reparación del daño. Entonces espérame tantito. Entonces, con esta sentencia definitiva, la víctima del delito sí adquirió, ¿qué adquirió? Un beneficio en su patrimonio, le incrementó 300,000 pesos su patrimonio, ella ya tiene 300,000 pesos en la bolsa porque una sentencia está obligando al inculpado a que le dé 300,000 pesos. Ahora, el inculpado quiere que al promover el juicio de amparo contra esa sentencia, ¿qué es lo que quiere? Que esa sentencia, ¿qué cosa? La deje sin efectos. Se quede sin efectos. Si se queda sin efectos esa sentencia, si le conceden el amparo a Juan Pérez, al sentenciado, Mafalda, la víctima, perdería. ¿Qué perdería Mafalda? 300,000 pesos. Entonces, ¿le llamamos o no le llamamos al juicio de amparo para que defienda sus 300,000 pesos? Sí. Sí. Entonces, en ese caso, en ese amparo, ¿quién va a ser el tercer interesado? Mafalda. Que es la víctima o el ofendido de un delito. Porque el acto que está reclamando el quejoso, que es la sentencia, sí tiene que ver de manera directa con ¿qué? ¿Con el patrimonio de Mafalda? No, ¿con qué tiene que ver? Bueno, ni porque les digo que subrayen las cosas. Porque afecta directamente el pago de la reparación del daño. Porque afecta directamente al pago de la reparación del daño. Porque si le conceden el amparo al inculpado, ella va a perder el dinero, ella va a perder lo que ya tiene ganado de la reparación del daño. Te cambio la jugada, te la cambio. Mismo ejemplo. Condenan a Juan Pérez a 5 años de prisión por robo en agravio de Mafalda. Pero lo absuelven, lo condenan a 5 años de prisión porque es un ratero, pero lo absuelven de pagar 300,000 pesos, lo absuelven de pagar la reparación del daño, no lo condenan a la reparación del daño. Como abogado del sentenciado, ¿estás de acuerdo con la sentencia? No. No, ¿por qué no? Porque aún así lo están condenando a prisión. Sí, entonces, ¿qué haces? Promueves amparo. Amparo. ¿En qué se convierte? Rápido, todo, díganme todo. Quejoso. Por eso, quejoso, ¿quién? Dime todo de corrido. No tengo que estar sacando las cosas con tirabuzón. Juan Pérez se convierte en quejoso. ¿Qué más? La autoridad responsable va a ser quien emitió la sentencia definitiva. Correcto. No hay tercero interesado. Acto reclamado, ¿cuál? La sentencia definitiva. La sentencia definitiva. ¿Qué cosa? ¿Esa sentencia qué? Que está condenando a Juan. Okay. ¿A qué? Privándolo de su libertad. ¿Qué más? Y no hay tercero interesado. ¿Por qué no hay tercero interesado? Porque no afecta a la esfera jurídica directamente de Mafalda. ¿Por qué? Porque no le habían condenado al pago. Porque la sentencia no le dio ningún beneficio económico a Mafalda.
Entonces, si le conceden el amparo a Juan Pérez, es para que no lo metan a la cárcel. Pero Mafalda, ¿qué pierde? ¿Qué pierde Mafalda? Nada. Nada. Entonces, en ese amparo no hay tercero interesado. Por eso el inciso C dice, la víctima o el ofendido de un delito van a tener el carácter de tercero interesado en un amparo que promueva el inculpado siempre y cuando el acto reclamado que esté, el acto que esté reclamando el quejoso, ¿sí? Afecte de manera directa, ¿qué cosa? El pago de la reparación. Si el acto reclamado no tiene que ver con el pago de la reparación del daño, entonces no existe tercero interesado. La víctima o el ofendido no tienen el carácter de tercero interesado. No existe. ¿Queda claro esto? Sí, queda claro. Vámonos al inciso D. Al inciso D. En el inciso D, ahí hay otro tercero interesado. A ver qué dice el inciso D. Adelante, Andrea. Inciso D. El indiciado procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. Entonces, aquí en el inciso D, ahora me dice que el inculpado va a ser el que tiene el carácter de ¿qué? Indiciado procesado. No, el indiciado es el que va a tener el carácter de ¿qué? De quejoso. No. De tercero fíjate interesado, bien, perdón. Andrea, De tercero interesado. interesado. De tercero interesado. Si en un amparo el indiciado tiene el carácter de tercero interesado, entonces ¿quién será la quejosa? ¿La víctima? La víctima. La víctima. La víctima. Si la víctima es la quejosa, entonces el inculpado es el tercero interesado. Ahora, la víctima que está reclamando en ese amparo. ¿Cuál es el acto reclamado en ese amparo? El no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Así es. El acto reclamado es el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la acción penal. ¿Sí? ¿Quién determina el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la acción penal? ¿Quién? ¿Quién es mi autoridad responsable ahí? ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público de Investigación. Entonces, Mafalda fue a denunciar a Juan Pérez de un robo. Mafalda fue al Ministerio Público a denunciar un robo. ¿Quién te robó? Juan Pérez. Se vino la investigación y al final el Ministerio Público determina que fue puro chisme, que no es cierto, que con los datos de prueba que recabó no hubo ningún robo. Entonces, ¿cómo va a terminar esa carpeta de investigación? ¿Cómo va a terminar? Pues se cierra la carpeta de investigación. Por eso, ya sí la cierro, ya. ¿Qué tiene que decir el Ministerio Público? ¿De qué estamos hablando? Pues que no va a ejercer acción Pues penal. no va a ejercitar acción penal, no va a ejercitar acción penal. Va a dictar una resolución donde va a decir no hay elementos para ejercitar acción penal, muchachos, por Dios. Así va a terminar, no la va a cerrar y a la basura, tiene que dictar una resolución. La resolución va a ser, con los datos de prueba que hay en la carpeta, no hay elementos para determinar que hubo un robo, por lo tanto no ejercito acción penal. Esta resolución, ¿a quién afecta? A la víctima. A la víctima, ¿verdad? Entonces, ¿la víctima qué va a promover? Amparo y hasta se va a convertir en quejosa. Ah, amparo, ¿verdad? Amparo se va a convertir en quejosa. ¿Sí? Acto reclamado, ¿cuál? El no ejercicio de la acción penal. Autoridad responsable, ¿quién? El MP. Ministerio Público de Investigación. De investigación. Tercero interesado, ¿quién? Juan Pérez. ¿Quién es Juan Pérez?
El El inculpado. El inculpado. inculpado, el inculpado. Ahí está. Ahí está lo de la fracción D. Ahí está la fracción D. Ujú. En todos los amparos en que la víctima sea la quejosa, mi tercero interesado, ¿quién va a ser? El inculpado. El inculpado. El inculpado. Ujú. Y si hay 5 inculpados, entonces en esa demanda de amparo, ¿qué va a pasar? Habrá 5 Habrá habrá 5 cinco- terceros interesados. Exactamente. ¿Sí? Hasta aquí alguna duda. No, ninguna. Inciso E, vámonos al inciso E, el último. ¿Mm? ¿Sí? A ver qué dice el inciso E. Despacito, pongan atención. ¿Qué dice el inciso E? ¿Va a ser tercero interesado en el inciso E? ¿Quién? Adelante. Inciso, el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. A ver. Entonces, en el inciso E, ¿quién va a ser tercero interesado, muchachos? El Ministerio Público. Ajá. Entonces, a ver, Diana, me vas a decir, a ver, maestra, aquí ya no entendí nada. ¿Sí? Porque en algunos amparos el Ministerio Público, ¿cómo aparece? Como autoridad responsable. Como autor responsable. Y ahorita, maestra, el inciso E me dice que puede aparecer como tercero interesado. Sí. En el inciso E, otra vez volvemos a estar en qué materia? Penal. Penal. A ver, vamos a explicar. Ujú. Cuando tú vas a denunciar o a querellarte por un delito o acusar a alguien de un delito, ¿a dónde vas? El Ministerio Público. Al Ministerio Público, Al a una Ministerio. agencia del Ministerio Público, maestra. A una agencia del Ministerio Público. Ahí voy a denunciar o a querellar. Ujú. ¿Sí? Cuando tú llegas ahí, ¿sí? Se va a iniciar una carpeta de investigación. ¿Sí? Esa carpeta de investigación, ¿quién la inicia? El Ministerio Público. El Ministerio Público. Ahí el Ministerio Público se va a poner a investigar, a ver si lo que le fueron a chismear si es cierto. Y empieza a ordenar, el Ministerio Público empieza a ordenar diligencias para investigar. ¿Sí? ¿De quién se apoya el Ministerio Público para llevar a cabo estas diligencias? De la Policía de Investigación. De la Policía de Investigación. Entonces, la Policía de Investigación está bajo las órdenes ¿de quién? Del Ministerio Público. Del Ministerio Público. En esta etapa, el Ministerio Público, ¿sí? Puede mandar citar, más bien debe mandar citar ¿a quién? Al indiciado. Al indiciado, le manda un citatorio, le dice, tienes que venir tal día, tal hora a rendir tu entrevista, y si no vienes, te voy a girar una orden de detención para que vengas. Ahí el Ministerio Público, ¿sí? Está actuando como qué, aparte de ser el que investiga. Como autoridad. Como autoridad. En la etapa de investigación inicial, el Ministerio Público es autoridad. Todo lo que ordena el Ministerio Público en esa etapa, ¿se tiene que obedecer o no se tiene que obedecer? Sí. El Ministerio Público le dice al inculpado, ¿quieres venir? Ven, si no, no hay problema. ¿Qué le dice? Vienes tal día, tal hora. ¿Le está dando qué cosa? Una orden. Una orden. Entonces es un acto unilateral, imperativo y coercitivo. Entonces ahí el Ministerio Público está actuando como qué? Autoridad. Autoridad. ¿Sí?
Si el Ministerio Público determina que fue un chisme lo que le fueron a contar y determina un no ejercicio de la acción penal, ¿quién dijimos que iba a promover el amparo? La víctima. ¿Y quién iba a ser la autoridad responsable en ese amparo? El Ministerio Público. Porque ahí el Ministerio Público está actuando como autoridad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ahora, te cambio la jugada. Imaginemos que el Ministerio Público sí va a ejercitar acción penal. Va a judicializar la carpeta. Ahora se la va a pasar ¿a quién? Él ya investigó, ya recabó elementos, datos de prueba y dice, sí, aquí sí hubo un robo, y sí fue a Mafalda, y sí, probablemente fue Juan Pérez. Entonces judicializa. Ahora la carpeta del Ministerio Público, ¿a dónde la pasa? ¿Al juez de control? Al juez de control. Y el Ministerio Público le pide al juez de control, ¿sí?, que señale día y hora para la audiencia inicial. Juez de control señala día y hora para la audiencia inicial. Imagínate que ahorita es la audiencia inicial. ¿Sí? En este momento, ¿quién va a ser la autoridad? ¿El juez de control? El juez de control. El juez de control está arriba. Imagínate que estás en la sala de audiencias. Está el juez de control y abajo del juez de control de un lado, ¿quién va a estar en esa audiencia? ¿El Ministerio Público? Primero, ¿quién va a estar? ¿Juez de control? Visualiza. La víctima. Va a estar la víctima. ¿Quién más? La víctima, ¿con quién a un lado? ¿Con su asesor jurídico y al lado el Ministerio Público? Con su asesor jurídico y de un ladito de ellos el Ministerio Público. Fíjate bien, visualízate en la sala de audiencias. Lo primero que vas a ver hasta arriba, ¿a quién va a ser? Al juez de control. Al juez de control. Y abajito va a estar la víctima con su asesor jurídico y va a estar el Ministerio Público, que puede haber 1, 2 o 3 o puede haber varios ministerios públicos ahí, defendiendo a quién ahí. ¿A la víctima? A la víctima. ¿Y del otro lado quién va a estar? El imputado. El inculpado, ¿con quién? Con su abogado. Con su abogado defensor, que puede tener un abogado o puede tener varios. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, está el juez arriba, de un lado el inculpado con su abogado, y del otro lado, ¿quién me dijiste que estaba del otro lado? Víctima, asesor jurídico y MP. ¿Es el Ministerio Público? En este momento, cuando estamos en la audiencia inicial, cuando estamos en la audiencia intermedia, cuando estamos en la audiencia de juicio oral, este Ministerio Público, no es, en este momento, no es ¿qué? Autoridad. No es autoridad. Autoridad. En este momento es el Ministerio Público, ¿qué es? ¿Qué es? Parte en el procedimiento penal. Es parte. Es parte en el procedimiento penal. Se va, es autoridad cuando investiga delitos, pero ya cuando estamos ante el juez de control, el Ministerio Público ya no es autoridad, el Ministerio Público se baja, se coloca al mismo nivel de ¿quién? De la víctima y del imputado. De la víctima y del inculpado, entonces es parte procesal. Entonces, en esa audiencia, el Ministerio Público le dice al juez de control, te pido que le dictes la vinculación a proceso a esta persona. Te pido la vinculación a proceso de Juan Pérez por estos motivos. El juez de control le dice a la defensa, ¿tiene algo que decir? ¿Qué va a decir la defensa? ¿Sí está bien? ¿Qué va a decir la defensa?
No va a decir que no lo vincule. No procede la vinculación a proceso por esto y por esto. Ya. El juez de control en ese momento va a resolver si lo vincula o no a proceso. Y en ese momento el juez de control dice, sí, vinculado a proceso. Ajá. Ya le dictó la vinculación a proceso. Tú eres el abogado defensor. ¿Qué haces? Promueves amparo. Promuevo amparo. Entonces, ¿quién es el quejoso? El inculpado. El inculpado. Entonces, autoridad responsable. Juez de control. Acto reclamado. Vinculación al proceso. Tercero interesado. MP. ¿Cuál Ministerio Público? El ¿Cuál que ya es parte. El que ya es parte, el que está ahí contigo en la audiencia. Ese es el tercero interesado. ¿La víctima va a tener aquí el carácter de tercero interesado? ¿La víctima? No. No, porque la vinculación a proceso, ¿a ella qué le dio? Nada. No. Nada. Pero el Ministerio Público, que está en esa audiencia, sí va a ser el tercero interesado. Porque ahí el Ministerio Público no tiene el carácter de ¿qué? De autoridad. De autoridad. Y además fue él el que le pidió al juez de control. Fue él el que le pidió al juez de control, ¿qué cosa? La vinculación a La proceso. vinculación a proceso. Entonces, ese Ministerio Público, ese es el que va a ser tercero interesado en tu demanda de amparo. Y es al que se refiere el inciso E. ¿Sí? ¿Dudas? No. Una cosa es el Ministerio Público que investiga delitos y otra cosa es el Ministerio Público que es parte en el procedimiento penal. Cuando investiga delitos, el Ministerio Público, ¿cómo es? Autoridad. Autoridad. Y cuando es parte en el procedimiento penal, audiencia inicial, intermedia y de juicio oral, ¿qué es? Parte. Es parte. Parte procesal. Ese Ministerio Público es al que comúnmente le llamamos Ministerio Público de Litigación. Ese es el de litigación. Uh-huh. Ese, en los amparos que promueva el inculpado, va a tener ¿qué carácter? Tercero interesado. De tercero interesado. Hasta aquí le dejamos. Nos vemos el día lunes. Bonito fin de semana. Cuídense. Gracias, igualmente. ¿De Gracias, qué? igualmente. Igualmente, profesor. Bye. Bye. Gracias, hasta luego. Bye.